Bueno, jóvenes, vamos a iniciar el día de hoy. Bienvenidos todos. Todavía estamos con lo que es las formas de Estado, ¿bien? Vamos a seguir viendo estas formas de Estado con las diapositivas. Vamos a tratar la manera de terminar hoy con las formas de Estado. Al final, voy a dejar un ejercicio cortito de lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar la manera de siquiera dar la mitad del curso y la mitad me suben lo que les voy a dejar de tarea. ¿Sí? Está bien. Ok, licenciada, con mucho gusto. Bueno. Entonces vamos a retomar lo que es la aristocracia. Dice que la aristocracia se denomina al sistema en que el poder político es ejercido por una clase con privilegios, compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes. De ahí que la palabra aristocracia también puede hacer referencia a la nobleza de una nación o región. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es cuando a nosotros nos pregunten o nos digan qué es aristocracia, ¿qué podemos nosotros decir? Según lo que está ahorita aquí al frente de cada uno de ustedes. Es la nobleza de una nación. Perdón, primero con el caballero, Mario, ¿verdad? Si no estoy mal. Mario. No, licenciada, Pablo. Perdón, Pablo. Sí, Pablo, ¿lo escucho? Es la nobleza de la nación, prácticamente, según el contenido que está en la pantalla. Ajá, cuando hablamos de la nobleza, Pablo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Más que todo el privilegio que tiene el poder político. No ¿Puedo sé si opinar? Bien, está bien, Pablo, está bien. ¿Quién más? Gracias, Pablo. Ronnie le habla. A ver, Ronnie, después, ¿qué pasó, Ronnie? Lo escucho. Ok, la nobleza, como la aristocracia se puede mencionar a la gente pudiente económicamente. Exacto, está bien. Licenciada, A ver, sí, Tania. licenciada, cuando estamos hablando de nobleza, nos estamos refiriendo a los que son de mayor rango, ¿verdad? Como el rey y la reina. Exactamente, viendo desde ese punto de vista, como lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Así es. Está bien el punto de vista que lo están tomando. Bueno, ahora podemos decir que aristocracia, seguimos con lo que es aristocracia. Dice que en los países europeos, por ejemplo, aristocracia está constituida por familias con linaje real, reyes, príncipes, duques, condes, faraones o que han accedido a ella debido a sus servicios militares, ¿sí? Admirantes. Si se dan cuenta, es el ejemplo que puso la señorita con anterioridad, ¿sí? Pero
lo podemos ver en qué países vamos a ver según esas figuras o esas familias, dónde las vamos a desarrollar o dónde se van a hacer Inglaterra. visibles. En Inglaterra. España e Inglaterra. Inglaterra. España, dice. Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca. Ahí está, excelente, así es. Dice que en Hispanoamérica, por su parte, predomina la aristocracia criolla, un grupo social descendiente de los primeros colonos y de las familias terratenientes, que administró el poder político de las naciones nacientes después de las independencias. ¿Vieron la diferencia de los países Europa y Hispanoamérica? ¿Ya? Según los países, es como nosotros, no de por, o sea, tenemos que ir viendo cuál va a ser la figura que va a crear o va a enraizarse en cada uno de los países. Porque aquí será que la figura es la misma, las figuras de Europa como Hispanoamérica son las mismas. No, no son las mismas, licenciada. No son las mismas. Hay No. mucha diferencia en eso. Hay diferencias, exacto. Hay que tener mucho cuidado en eso. En la antigua Grecia dice que la aristocracia designaba la forma de gobierno donde el poder político era ejercido por los mejores, es decir, aquellas personas con mayor capacidad y virtudes. Eso sería en la antigua Grecia. Dice, para filósofos como Platón, Aristóteles, la aristocracia extendida en su sentido original era la forma de gobierno idónea de gobierno. O sea, ¿por qué la forma idónea de gobierno? Pues serían los ciudadanos más notables en razón de sus condiciones morales e intelectuales, quienes tendrían a su cargo la administración política del Estado para atender los intereses de sus gobernados. Si se dan cuenta, imagínense en la antigua Grecia, ¿ya? Si hablamos de estos filósofos o si nos remontamos a la antigüedad, cuando hablamos de personas idóneas, ¿dónde está por ahí Flor de María? Hoy no la miro por aquí cerca. ¿Está conectada, Flor? Sí, buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo está, hija? Bienvenida. Bien, bien, gracias, licenciada. Ya me hacía falta por ahí. Vaya que está conectada. Es que no la visualizo hoy. Sí, estoy conectada. Aquí estoy Qué poniendo bueno. atención. A ver, cuando hablamos de esta palabrita, que sean idóneos, ¿qué se nos viene a la mente, Flor? Que cubre con todas las características para venir y ejercer el poder en un país, Así es. que Excelente. representa al ciudadano, y ahí sí que con su honradez, con su poder, con su carisma, prácticamente el que representa cómo son los ciudadanos de un pueblo. Así es. Gracias, Flor. Flor tiene toda la razón. Dentro de los requisitos esenciales, vamos a venirnos directo a nuestra Constitución. Cuando alguno de los de Guatemala o prácticamente del pueblo de Guatemala quiere prácticamente postularse para el cargo de presidente, ¿será que cualquier guatemalteco lo puede, o sea, puede venir y puede optar por el cargo? ¿O dentro de la Constitución, del margen de la Constitución, existen lineamientos, características o prácticamente tiene que llenar varios requisitos? Tiene que llenar varios requisitos, como dice la Constitución. Buenas noches, licenciada. Soy Rosa Solís. Hola, Rosa. ¿Cuáles son de esos requisitos? Mencióname uno de ellos. Uno de ellos es ser guatemalteco. Exactamente, así es. ¿Puedo decir yo otro? También. Va, démosle la palabra ahí al caballero, que está emocionado. A ver, lo escucho. El otro requisito es ser mayor de 40 años. Sería Ajá. uno de los otros requisitos. De Así 50, recuerdo yo. A ver, fundamentese, vamos a ver dónde está. Yo no recuerdo el artículo. Solo lo escuché. A ver, ¿será eso?
creo que es el artículo 185, si no estoy mal. A ver, lo recuerdo haber leído el año 40 años. pasado. Pero es 40 años, licenciada. Sí, yo dije 40 Sí, años. son 40 años. Sí, 40. 40 años. No sé de dónde se sacó Ronnie lo otro. Yo no lo escuché hace como 6 años. Ah, ya fue depurada la ley, no sea así. Perdón. Pero está bien. Sí, es 40 años, pero dentro de los requisitos dice que tiene que tener una característica bien importante. ¿Cuál será esa característica por cual yo me fui a los requisitos? Una, saber leer. Tiene que ser ciudadano guatemalteco y ejercer voto. Ejercer el voto. Alguien Y ser ciudadano, o sea, ser de nacionalidad guatemalteca. Ajá. Exacto, tener 40 años. Conocer de las leyes. Ser conocedor de las leyes. Ese sería uno de los temas más importantes, pero si se dan cuenta, hemos tenido doctores, hemos tenido economistas. La vez pasada debatimos había un jovencito que me estaba diciendo que incluso habían pasado varios sancarlistas, y es cierto, el que tenemos en la actualidad es sancarlista, es médico, ¿verdad? Pero ¿será que tiene que ser idóneo? Claro que sí, licenciada, porque debe de sostener la dignidad de la nación y la integridad territorial. Exactamente. Quiere decir que esto, si nos vamos y venimos y nos remontamos a la historia, prácticamente nos está diciendo, ahí sí que los filósofos Platón y Aristóteles decían que estas personas tenían que ser idóneas. ¿Por qué idóneas? Porque serían los ciudadanos más notables. Cuando hablamos de estas personas, tienen que tener la facultad de que no tengan tachas. Yo no sé si ustedes hace poquito escucharon que estaban prácticamente varios para el cargo de magistrado, que era solo por 3 meses, en el cual se dio de que la persona que se había postulado y que ganó no tenía prácticamente, no era idónea para el cargo. ¿Por qué creen ustedes que no era idónea para el cargo? Yo les tengo una pregunta. A ver, permítame. Ajá, sí, Rosa. ¿Usted en su punto de vista cree que es bueno que solo dejen a personas de 40 años en adelante ser presidentes? ¿Por qué no una persona menor? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a contestar. Rosa es la que me acaba de lanzar la interrogante. Siento yo, licenciada, que es por la madurez. Uno de los puntos sería la madurez y el otro sería por lo capacitado que podría estar una persona de 40 años en sus estudios y todo eso. Pero por la madurez no es por la edad, sino que puede haber una persona más joven que sea más madura que alguien que esté de esa edad. Incluso hasta los estudios. Hay personas muy jóvenes que tienen un montón de maestrías, doctorados. Quizás debe ser por la experiencia. Unos dicen que por experiencia. A ver, ¿quién más? Licenciada, no es, no sé, yo lo escuché en algún momento en que el que tiene que ser candidato, aparte de estos requisitos que estamos mencionando, tenía que por lo menos tener cierta cantidad de años de estar viviendo en el país. Porque hay guatemaltecos que viven en el extranjero, ¿verdad? Y quisieran postularse para ser candidatos, pero no pueden porque vienen del extranjero y tienen poco tiempo, ¿verdad? Conocen cómo ha estado el sistema político en Guatemala. Entonces, considero que si tienen más de 20 años de estar en el país, ya tienen como que una visión de lo que quieren alcanzar.
excelente el punto de vista, pero también muy bueno el punto de vista de Rosa. Es lo que yo les voy a contar, me voy a salir de contexto un poquito. Sí, ¿por qué razón? Es algo que realmente ha sucedido y tal vez ustedes me van a dar un poquito de razón y también lo voy a poner, lo vamos a poner un poquito en jaque mate, se pueda decir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos, por eso les digo, es fuera de contexto, no está dentro de lo que estamos nosotros, pero es similar a lo que Rosa al anunciado que hizo, que nos lanzó Rosa. ¿Por qué razón? Hace poco, hace tal vez como unos 6, 7 meses, dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Pasó que alguien se puso muy enfermo y era fin de semana. Y si se entiende bien, fin de semana no hay, a veces solo están los que están de turno, ¿verdad? Estoy hablando prácticamente de medicina. Me estoy saliendo un poco, por eso les digo de contexto, pero después ustedes van a entender por qué razón lo estoy haciendo. ¿Por qué razón estoy hablando de esto? Porque a la hora de llegar a la clínica había una persona, o sea, un médico, se puede decir, muy joven. ¿Y qué es lo que pasó? Es que en ese momento viene otra persona y le dicen, no, yo no quiero que me atienda porque es muy joven. ¿Por qué creen ustedes que se vino esa interrogante? No fui yo, definitivamente no fui yo. Yo fui la que di otra respuesta, casi a la que Rosa hizo el enunciado. Por la Pero sí experiencia. tenemos creen que por ser con experiencia. Por la experiencia. Pero ¿Qué ahora creen que bien, no tiene experiencia? porque no tiene, perdón, no la escuché muy bien. Pero hay gente que no tiene experiencia. Porque mire, Yamatei es doctor, no tiene, en cierta parte no tiene algún enlace con la política. Si no estoy mal, Yamatei había sido, ¿cómo se llama? De una cárcel, ¿verdad? Así es. Anterior, y eso cuenta como experiencia en política, ¿no? No, porque no. O conocimiento de leyes. Bueno, ahí no se da el conocimiento de leyes, no es un cargo administrativo. Sería un cargo público. Así es. Un cargo público, prácticamente. Pero bueno, entonces vamos a lo que les estaba platicando, del por qué esa persona, bueno, al ver dijo, bueno, no, entonces viene y se le da que le dé, o sea, sí es una persona joven, no tiene todo lo que ustedes acaban de decir, no hay experiencia, no hay una trayectoria en la que se pueda decir que tal vez, pero me imagino, les pregunto ahora, si ustedes van a pedir trabajo y nunca les dan la oportunidad de que lo hagan, ¿será que van a tener esa experiencia? No. No. Quiere decir que cuando, bueno, no hay o sea, se le dijo no hay un lugar donde realmente podamos buscar a otro médico, vamos a tener que utilizar al médico que está en este momento, ¿verdad? Y así fue. ¿Y cuál fue? Como les digo, iba un poco grave. Tal vez les estoy hablando de un par de horas con el medicamento que el médico joven dejó, prácticamente se vio el cambio y se vio la mejora. Pero no con ello estoy diciendo el porqué de los requisitos. ¿Por qué hice, o sea, coloqué la diferencia? Igual, es cierto, acuérdense que estoy hablando de medicina general, estoy hablando de o sea, los médicos prácticamente tienen la vida de los seres humanos en sus manos, ¿sí? El presidente tiene en sí el poder de ¿qué? De gobernar, ¿verdad? Y si no lo hace bien, ¿qué es lo que va a suceder? Está en juego muchas vidas.
El país dice que juego muchas vidas, el país se viene abajo. ¿Alguien más que quiera dar un aporte? Existiría caos, Existiría caos, más deuda. más deuda interna. ¿Alguien más? No prosperaría el país. No prosperaría el país. Ujú. ¿Alguien más? No seríamos mal representados. Mal representados. A ver, ¿quién más? Quiero escucharlos. Licenciada Cristian López del Grupo 2. Hola, Cristian. Lo que afectarían las malas decisiones del presidente actual nos afectaría en un futuro también. Ujú. Afectaría a los mandatarios que quedaran en años siguientes porque recuerde que a veces las deudas o malas decisiones de los mandatarios las terminan arreglando los siguientes que quedan en los cargos políticos. Así. Prácticamente, vamos a ver, gracias Lester. Quiero ir a un punto de vista en el cual fundamente lo que Rosa nos dio a conocer, desde el punto de vista, el por qué la ley, porque es un requisito de ley y está fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual no cualquier ciudadano guatemalteco que tenga que no sea mayor de 40 años puede optar al cargo. ¿Por qué razón? O sea, licenciada, con mi punto de vista, ¿verdad? Sí, yo lo escucho. Este ítem, por decirlo así, o este requisito, suena un poco antidemocrático si lo vemos desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? Que dice que en la democracia todos tenemos derecho a elegir y ser electos. Y a ser electos. Pero recordemos que nuestras constituciones o la mayoría de constituciones políticas de Latinoamérica vienen a ser como una copia basada de otras constituciones, en donde tal vez en algún momento se hayan puesto algún requisito que tuvieran una edad mínima, ¿verdad? Y como la tomamos por ejemplo la de Estados Unidos, ¿verdad? La verdad no sé cuál tomamos en Guatemala como ejemplo, y como ahí sí hay requisito de edad cierta cantidad de años, nosotros pongamos 40 porque quizás el de 40 años tiene mayor experiencia, porque estaba leyendo que sí, en Latinoamérica el país que tiene la mínima edad es Perú. Perú o Nicaragua, creo yo que es entre 25 y 35 años, pero Guatemala es el país que tiene ese rango de edad más alto en toda Latinoamérica, que son 40 años. O sea que nuestros antepasados o las personas que hicieron nuestra constitución copiaron algunas leyes de otra constitución, tal vez anglosajona, y tomaron eso como un requisito, ¿verdad? Aunque sea antidemocrático. Así es, sí, es cierto. Licenciada, yo quiero compartir mi opinión respecto a la pregunta que hizo. Yo siento que consideran a los jóvenes incapaces de llevar la carga de dirigir un país entero y nos creen inmaduros también. ¿Por qué será que se da ese, por qué? Miremoslo, discutámoslo el por qué. Ya desde el más pequeño hasta el más grande, de que no, porque estás pequeño no lo puedes hacer, o estas cosas no se hacen. Con esto de que para asumir la presidencia es por lo mismo, que en la sociedad han metido esa idea de que tenés que tener esa edad porque no sos lo suficiente maduro. Entonces, eso no es así. Hay personas más maduras, tal vez que puedan llevar bien el gobierno, pero no pueden porque no tienen esa edad. Exactamente.
Ajá, lo escucho. Tal vez, yo estaba leyendo que arriba de 40 años que tienen capacidades mentales diferentes que las que un joven, ¿verdad? Porque también dice que si un presidente no tiene capacidades mentales, así como los avances que tiene a veces la personas, aparentemente no tendría que tener por la edad que tiene, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es lo que no quiere supuestamente esos avances, que si puede que tiene que tener buenas capacidades mentales, ¿verdad? Ujú. Miren, más que todo este artículo se basa, o uno de estos requisitos se basa, y lo hemos venido discutiendo con los aportes de cada uno de ustedes, es por la experiencia, es por la trayectoria. Y también es muy cierto, nuestra constitución o nuestras normas, nuestras leyes prácticamente han venido, eh, hemos tenido y hemos pasado, pero en esta se ha estancado, ¿sí? El por ello es que en el artículo 185 ahí menciona los requisitos, pero si se dan cuenta, la interpretación del artículo 185 solo dice, podrán optar al cargo de presidente o presidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en el ejercicio y mayores de 40 años. Y ahí se queda. No dice el por qué sí, el por qué no, ¿ya? Igual, cuando hablo de una magistratura, no pueden optar al cargo, tienen que tener cierta trayectoria y tienen que tener, ahí exige que incluso uno de los que me llama a mí mucho la atención, que tienen que pasar dando o tienen que aportar docencia, ¿sí? ¿Sí? Eugenia Flor, no muy la entendí, perdón, hija. Dice, ¿a qué se debe el requisito de 40 años para poder optar por postularse como presidente desde nuestro punto de vista? Perdón, Flor. No, solo le estaba respondiendo al compañero que estaba preguntando que cuál era la pregunta. Bueno, muchas gracias, Flor. ¿Ya? Gracias. Entonces, el cargo en sí, si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo, ¿verdad? Lo miramos de un punto de vista, se puede decir así, o llevar una lineal, pero es como que, como el ejemplo que les di de un médico. Aquí lo estamos viendo de dirigir el país, de la economía de un país, para llevarla, ahí sí que prácticamente la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Será que va a ser fácil? ¿Cómo lo podrá? Aunque viéndolo así me voy a hacer algo que no me gusta hacer, comparaciones. ¿Qué piensan ustedes del presidente de El Salvador con el presidente de Guatemala? Licenciada, buenas noches. Saludos a Lester. Sí, Lester, lo escucho. Gracias, señor. Lo que pienso en cuanto a las diferentes presidencias de ambos países es que el accionar de las políticas del presidente salvadoreño y la forma de actuar en el gobierno es sumamente más rápido. No sé si será por su sistema legislativo que luego aprueban los presupuestos o alguna emergencia la aprueban de emergencia, ¿verdad? Pero se ve que la forma de administrar es más rápida, no como a veces empiezan un proyecto acá en Guatemala y tardan meses en terminarlo, ¿verdad, señor? Está mejor estructurado en ese aspecto y en teoría se ve lo que promete lo cumple, ¿verdad? Gracias, Lick. Licenciada, yo pienso que sí utilizan los impuestos. Es bastante extenso el tema que usted con el cual nos está retando, ¿verdad, licenciada? Porque si nos damos cuenta, El Salvador es un país que tiene una influencia de Estados Unidos demasiado grande. Una característica del país es que dolarizó su moneda.
debido a la influencia que tienen. Entonces, no sabemos hasta qué punto los políticos se han visto influenciados por el poder estadounidense. Entonces, sería como de profundizar más, ¿verdad? Y nos está dejando como retados para venir y evaluar un poco más el sistema político de El Salvador, aunque no es no debería de importarnos tanto, ¿verdad? Pero ellos están muy influenciados por Estados Unidos al grado de que vendieron su moneda, ¿verdad? Exactamente, porque ahí prácticamente no es de ahorita y no es por el presidente que tienen ahorita, ya viene de antes donde ellos su moneda la convirtieron, eso es muy cierto lo que dijo Flor, en el dólar, pero creo que tal vez no me di mucho lo que yo quería, la comparación que quería yo que hiciéramos es de que viéramos, o sea, la característica no es tanto así ni en economía, ni cómo les explicara. Estaba haciendo una comparación de presidente a presidente, ¿ya? No de su forma, no que en sí. ¿Cómo miran ustedes al presidente de El Salvador? ¿Lo miran joven? ¿Lo miran con una posibilidad del cargo estudiado? O sea, esa era mi comparativa. Él tiene menos de 40 años, licenciada. Licenciada, y otra que también tiene carisma y carácter. Carisma y carácter. A ver, ¿qué dice Flor de esa comparativa? Se me fue Flor. Sí, aquí estoy, licenciada. Sí hay un abismo de edad, ¿verdad? Pero los principios que fueron sembrados en el hogar, tal vez de Nayib, ajá, ahí estamos. sí los tiene bien fundamentados. A eso Y quería tal vez llegar yo. Yamatei por su afán de venir y ser elegido desde hace muchos años, él fue perdiendo su objetividad Fue de venir y perdiendo de el ser un rumbo. gobernador. Ahí estamos. Exactamente. Ahí, eso era lo que yo quería llegar exactamente. Esa era la exactitud. O sea, cuando una persona, cuando estamos hablando, ¿y por qué me fui hasta ahí? Porque estamos viendo en la diapositiva que cuando prácticamente nosotros o formamos o somos formadores y venimos y vamos formando como formaron al actual presidente, porque esa era la comparación que yo venía haciendo, no compararnos como países, prácticamente no que con la persona que estaba llevando en sí el país, ¿ya? El por qué, porque este joven, porque es joven para llevar un cargo, el por qué me fui hasta ahí y por qué hice la comparación, porque nos fuimos a El Salvador y fuimos a ver la imagen de Bukele con la imagen de Yamatei, ¿ya? ¿Y por qué nosotros no podemos tener en el cargo una persona con expectativas joven? Si puede tener los mismos valores cimentados, puede tener esa valentía que necesita nuestro país. Por ello que yo me fui, no me fui tanto porque como dijo, si nos inmiscuimos y pongo a ver, prácticamente nosotros como país somos un país democrático, ¿sí? Prácticamente tendría que meterme a la normativa, a la legislación de El Salvador y hacer la comparativa, ¿ya? Pero miremos algo bien importante, nuestras leyes no han sido reformadas y hay mucha laguna de ley, por ello es que se dan a veces las situaciones y por ello es que se pierden, ¿saben? Para mí, viéndolo bien, él hubiera quedado en vez de Yamatei, hubiera sido Suger. Ya, aunque la mentalidad y el estudio que tenía Zuller a pesar de su trayectoria, yo no sé si ustedes conocen o escucharon o han visto el plan de vida o cómo ha sido la trayectoria de este personaje. No creo. Sí, la verdad era una de las personas más idóneas para el cargo, pero lastimosamente... A ver, Borman, me gustó eso, me gustó al inicio cómo se dirigió. ¿Qué fue lo que dijo al inicio? Me llamó mucho y me impactó mucho su interpretación ahorita. que Suger era una de las personas más idóneas para el cargo. ¿Por qué utilizó esa palabra? ¿Por qué la enraizó y por qué la figuró en él?
Porque a mi parecer era una de las personas que llenaba los requisitos para ser presidente. Así es, llenaba uno de los requisitos, créanmelo, porque tiene ese hombre, si ustedes se van a la hoja de vida de él, es uno de los más, tiene un desarrollo y o sea, es un intelecto andando, ¿sí? Pero lastimosamente él dijo no, él ya había intentado, no quedó, y en esta él dijo que no lo iba a volver a intentar, ¿sí? Gracias realmente por... Y ahí sí que los dejo con la interrogante. Vamos a ver qué es el pro educación y la formación ciudadana empieza desde los más... sí, Flor, Licenciada, definitivamente. y una pregunta, licenciada. ¿Hay límite de edad para ser presidente también? Eso sí lo desconozco. Yo sé que por eso le digo, nosotros tenemos muchas lagunas. Yo ya me fundamenté, ¿en qué artículo me fundamenté yo con los requisitos para poder elegir el cargo de presidente? Vamos a ver si me pusieron atención. 185. Y en el 186 nos dan las prohibiciones. Así rapidito, porque no son muchos, ¿ya? Dice el caudillo, o sea, la persona que está, dice, de los jefes de los golpes de Estado, revoluciones armadas, o sea, que no puede ver, o sea, dentro no pudo tener ni golpes de Estado. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia, se haga la elección para dicho cargo, que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial, es que se celebren las elecciones, dice. Los parientes dentro del grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, ¿sí? El que hubiera sido ministro de Estado durante cualquier tiempo de los 6 meses anteriores de las elecciones. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o situaciones de retiro, dice. Los ministros de cualquier religión o culto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso, dentro de esas prohibiciones que A, B, C, D, E, F, G, no dice aquí, lo único que dice en el artículo 185 es, como les digo, es muy vago porque dice, podrá optar el cargo de presidencia o vicepresidencia de Guatemala de origen guatemalteco que sean ciudadanos en el ejercicio y mayores de 40 años. Pero no dice en algún momento, ¿verdad? Y es algo bien eso, ahí prácticamente ahí entraría una tesis muy importante, muy bueno el punto de vista, Warman creo que fue, ¿verdad? Licenciada. Sí. Y ahí ahora me surge una duda. En la clase anterior mencionábamos de la reforma, la constitución que se quiere dar y todo. A la hora de realizarse una reforma, usted que tiene como más, amplio conocimiento, ¿verdad? A la hora de realizarse una reforma constitucional, se evaluaría cada uno de los artículos, porque de ser así, habrían muchos artículos que podrían ser cambiados o mejorados, ¿verdad? Aunque lo que quieren los políticos ahora es hacerlos a su favor, pero de darse realmente una reforma constitucional, tendrían que estudiar cada uno de los artículos. Sí. Tendría que estudiarse cada uno. Exactamente. Así es. Fíjese que eso es lo que a mí me molesta en cierta parte. Y es lo que, bueno, ustedes no me dejarán mentir. Estamos viendo uno de los artículos, unos cuantos de los artículos. Si nos ponemos nosotros y agarramos la Constitución y la analizamos desde su contexto, prácticamente nosotros estaríamos derogando, les aseguro, un montón de artículos. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo uno aquí, conforme nosotros vamos analizando y vamos, porque lo que estamos haciendo es interpretando, ¿sí? Cuando les digo yo que llamaron, porque hicieron al llamado, cuando se dieron que querían reformar la Constitución, pero el fin
era un fin oculto, porque el fin oculto, ¿cuál creen ustedes que era? ¿Será que vendrían a reformar este artículo que nosotros estamos viendo ahorita? No. No, dice Worma. A ver, Flor. Definitivamente no, ¿verdad? La tratarían de manipular a favor de ellos, ¿verdad? De las personas que están en el poder y dejarían siempre en el aire muchos artículos que realmente sí vale la pena modificar. Lo primero que harían, pienso yo, es que modificarla para poderse reelegir. Ahí estamos. Ahí estamos. Incluso, perdón, con el cambio de leyes. Justamente hoy estaba hablando con una persona respecto a eso. Ajá. Nos basamos con el caso de lo que está pasando ahora en las noticias, que se comentó hoy sobre una mujer que fue acosada por un hombre. Entonces me decía esta persona de que ahí se podría poner, dice que el artículo se basa en el que el acosador puede tener pena de muerte, pero también No se basa podemos. en que no Ajá. puede ser por el artículo que está en la Constitución donde dice el derecho a la vida. Entonces Ahí es algo estamos. contradictorio. Ahí estamos. Mire que, créamelo, yo así a título personal, y se lo voy a decir definitivamente, yo no sé cómo lo van a tomar, pero escúchenlo, como ser humano, y como profesional del derecho, así les digo, yo estaría, y no sé, por eso les digo, pero esto es a título personal, muy a título personal, yo sí prácticamente estaría de acuerdo con la pena de muerte. Religiosamente es muy debatible y como usted lo dijo, la Constitución emana, tendríamos que reformar porque dice el derecho a la vida, pero yo le pregunto, si es el derecho a la vida, entonces, ¿qué están haciendo estos señores que no están bien mentalmente? Están... Pero también prácticamente la ley de la pena de muerte también excluye a muchas personas. Excluye a las Exactamente, a eso mujeres, iba. excluye a los mujeres, ancianos. exacto, pero mire qué es lo que pasó con el caso que dio a conocer. Yo le he dado seguimiento al caso que dio a conocer Flor. Me dio en cierta parte también nosotros como personas hemos fallado, más como madres. Yo soy madre, pues tengo hijos. Hemos fallado. O sea, ¿en qué es mucha tenemos demasiada, confiamos demasiado, somos muy confiados. No sé si es el mismo caso, Flor, pero yo vi el video, lo vi en las noticias en el cual el acosador tiene de una niña, imagínense, de 9 años. En primer lugar, cito yo algo, ¿qué andaba haciendo la niña de 9 años en las calles? Porque se mira en el video, ¿sí? Segundo lugar, o sea, la persona viene en el vehículo, se le acerca, intenta, no sé, no se mira bien en el... ¿Y qué es lo que sucedió? Me dio tanta cólera porque nuestras leyes están, o sea, no estamos en la actualidad. En ese momento los derechos, por eso es que nosotros como abogados peleamos mucho con los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque ustedes creen que era precedente que se hiciera primero, se hiciera público y que se le diera la oportunidad que él se diera la fuga, porque eso fue lo que sucedió. ¿Ya? ¿Sí? Y la verdad que ahí tardó mucho en que la ley pusiera justicia sobre este hombre. ¿Ya? Y le aseguro que estará bien que él ande libre en las calles y que si no ejecutó el hecho con ella, lo pueda hacer definitivamente cuando se le dé la regalada gana y lo ejecute con alguien más. No, Entonces, no está bien. es un tema, créanmelo, es un tema, como lo dijo Flor. Flor tocó algo bien importante. El por ello es que la ley, cuando uno se sienta, como yo le digo, los juristas, como juristas, los conocedores del derecho, se sientan y tendrían que sentarse a analizar la ley, a veces no lo hacen solo para su bien común, no lo hacen para el bien de la población, no que solo prácticamente para un sector nada más, ¿sí? Porque si nos vamos, imagínense lo que dijo Flor, tendría que venir y tendríamos que hacer prácticamente, tendríamos que
de varios artículos. ¿Qué era lo que tendríamos que hacer? ¿Será que los dejamos realmente así? Jóvenes. Deben cambiarse, licenciada, pero bien analizados por personas realmente capaces e idóneas, obviamente, ¿verdad? Así y que es. miren el Es que estamos beneficio del pueblo, influenciados. porque si no, se van a dejar influenciar, como dijo la compañera, por los aristócratas y todo para el beneficio de ellos y el pueblo, nada. Y además cuando le explican al pueblo, muchas veces no se comprende y uno solo dice sí o no, dependiendo quien lleve la palabra, ¿verdad? Exactamente. Nos vemos influenciados mucho por otros países y realmente nuestras leyes no han sido como adaptadas a la realidad de nuestros países, ¿verdad? De nuestros países latinoamericanos. Y es donde le digo, ¿por qué en Estados Unidos sí pueden ejecutar una pena de muerte y en Guatemala no? Y los primeros que vienen a evaluar de los procuradores de los derechos humanos y todos los de las organizaciones internacionales son americanos, son estadounidenses, ¿verdad? Y ellos nos vienen a decir, no, no lo pueden matar, pero ellos sí, porque a ellos sí tienen que darle el ejemplo a sus futuras generaciones que no pueden seguir matando, no pueden seguir violando a niños porque les va a pasar lo mismo. Así es, pero como se Licenciada, pero disculpe, una duda, para implementar esa ley el presidente tendría que la ley ya existe, ya está. ya existe, ya está. La ley ya está. Lo que está es que está en desuso. ¿Por qué? Por el Pacto de San José. ¿Por qué por el Pacto de San José? Porque hay otra, es como, ¿cómo explicarles? Porque se van a perder. Hay una, esta se encuentra como lo dijo la señorita, y me gusta porque realmente son conocedores de la misma. Dentro de la Constitución existe, dentro de la norma existe, pero ¿qué pasó? Que como dijo Flor, vinieron los señores de los prácticamente de otros países, hicimos. ¿Qué son los pactos? Me voy a ir a otro lado, no es mi curso, porque realmente, o sea, no es el curso, pero se dio y lo vamos a terminar, ¿sí? Cuando existen los pactos, alguien que vaya al chismoso del Google, ¿qué son los pactos? Es un acuerdo. Ajá. Son acuerdos donde las dos partes están satisfechas, creo yo. Entonces, prácticamente, no como lo dijo el señor presidente en su momento, yo no lo escuché, como dijo Ronnie. A mí me contó otro colega que viene y me dice, mira, fíjate que el presidente viene y dice que él sí aprueba la pena de muerte. Va, está bien, pero no es que la apruebe. O sea, existe, ¿sí? Es como que nosotros venimos, y les voy a poner un ejemplo así bien vago. Es que yo tengo un par de zapatos, unos tacones muy bonitos, altos, pero los tengo en desuso. Los dejé ahí y no sé dónde los puedo encontrar porque los dejé abandonados. O sea, me fui a ese ejemplo, ¿verdad? Para que no es el idóneo, como decirlo así, pero ahí están, ¿sí? No los he perdido, no los he regalado, no me los han robado, no, que ahí se encuentran, pero prácticamente, Para aprobar una ley se tiene que llevar un proceso extenso. Primero la tienen que redactar, luego de eso tienen que leerla todos y se llevan hasta años para aprobar una ley y a veces ni la aprueban. Pero aquí esta ya está, lo que existe es que hay un acuerdo, o sea, se hicieron los acuerdos internacionales, los tratados internacionales y está el Pacto de San José. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que ir a ver el por qué, ¿sí? Y ¿Para qué? una pregunta, Licenciado. resumiendo, el Pacto de San José, ¿en qué consiste? Va a buscarlo y me lo dice, lo quiero escuchar. Espérame, voy a buscar en Google. ¿Así lo busco? Ajá, Pacto de San José. Dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, fue inscrita tras la conferencia especial. Pero esa no es.
Pacto de San Ya José. sabe, Está leyendo la ¿sabe cuál es Es la, que lo sabe puse cuál así, es la pero variante? me salió esa. Tiene que tener, no es solo de buscar, Borman, es de establecer de en qué país estamos viviendo. Dice, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía. Dice, sí, búscala. Ya, buenas noches. ¿Sabe cuál es la variante que yo siento ante todo esto? Yo siento que todo esto vino a cambiar tras la llegada de los derechos humanos, ya que por dicha razón no se puede realizar la pena de muerte, ya que según los derechos humanos, ¿verdad? La Constitución de los Derechos Humanos establece que ninguna persona puede ser asesinada, ¿verdad? Pero ¿en dónde quedan los derechos de las personas asesinadas, violadas? Tengo entendido que, si no estoy mal, el presidente de El Salvador dijo que todo delincuente, ya sea violador, asesino, si en cuanto cometa algún delito, ya no tiene derecho a sus derechos, ¿verdad? O sea, ya la pena de muerte se puede establecer sobre él, ¿verdad? Depende el nivel de delito que haya cometido. Pero, licenciada, esto se debe porque varios países firmaron un acuerdo y los países que no lo firmaron, ellos sí están libres a hacer lo que su ley ordena. En cambio, Guatemala sí firmó ese documento. Pero ¿por qué creen ustedes que firmó? Es lo que decía Flor al inicio, cuando yo me fui y nos fuimos por otro lado con El Salvador, ¿sí? Por conveniencia, me imagino. Porque obtiene un tipo de ayuda. ¿Ayuda de qué? ¿Ayuda económica, ayuda política, ayuda a qué? Prácticamente. Ayuda Política y económica. y política también. ¿Qué piensa usted del Pacto de San José, Flor? ¿Qué se me hizo esta mi niña? Se fue a la lectura. Exactamente lo que la compañera estaba opinando anteriormente, ¿verdad? De que indirectamente Estados Unidos ejerce una fuerza política, económica en nuestro país que nos empuja a hacernos a como ellos quieren. No sé si me di a Bien. comprender, ¿verdad? Bien. Yo sí lo entiendo. Entonces sí. Ajá, o sea que si ellos quieren que la justicia en Guatemala se mueva a como ellos quieren, ellos van a poner indirectamente, dicen, bueno, te vamos a apoyar con la ayuda para este pueblo o en esta área, pero tiene que quedar este juez, ¿verdad? Porque es el que está hecho a como nosotros queremos. Y por eso que hay muchas organizaciones, viene la CICIG, vienen un montón de organizaciones a meter las manos en la justicia del país, poniéndose en el plan de ser buenos, pero al final lo único que hacen es que nosotros nos apeguemos a las leyes que ellos tienen. Y como guatemaltecos nosotros tendríamos que estudiar el trasfondo histórico de nuestro país para poder venir y decir cuáles son las leyes que funcionan con nosotros, porque no tenemos las mismas capacidades ni económicas, ni educativas, ni políticas que un país de primer mundo. Así es. ¿Saben qué es lo que sucede también? Y a ustedes no sé qué van a decir de esto, porque es tan extenso y es tan comparativo y es, ¿cómo les explicaron? Interpretativo. La pena de muerte prácticamente, yo no sé si ustedes saben que el defensor, porque hay una persona que es el que vela por esa, o sea, que está a cargo de esa institución. También los últimos que fueron muertos por esta situación o por este artículo donde se dio la pena de muerte, prácticamente esas familias de estos señores que fueron fusilados en su momento, vinieron los derechos humanos y ¿qué hizo? Inició un proceso para el Estado y lo ganaron. ¿Y qué creen ustedes que pasó?
que tuvieron que resarcir los daños que le habían ocasionado a los que habían muerto en ese momento. ¿Sí? Lo que pasa, licenciada, es que póngale en Estados Unidos la pena de muerte, nos han metido, no solo a Estados Unidos, sino que nos han metido en la cabeza que no puede matarse a alguien que cometió un delito porque existe la reinserción social, pero existe la reinserción social en aquellos países que tienen un complejo donde tienen a los reos y a los reos se les da un seguimiento psicológico, se les da un seguimiento les dan un trabajo en donde ellos se les dicen, mira, estuvo mal lo que hiciste, pero puedes volver a la sociedad como un ser normal. En Guatemala, lamentablemente, nuestras cárceles están sobrepobladas. Exactamente, no hay oportunidad de reinserción social porque de la cárcel a veces en muchas ocasiones salen peor de cómo entraron, ¿verdad? Sí, y yo se lo digo, yo doy fe de eso, Flor, yo doy fe. ¿Por qué razón? Porque ahorita entran y vuelven a delinquir y lo hacen, no, ya vienen con otra mentalidad, pero ya vienen con más astucia. Allá ya se vuelven estudiosos en el margen de que ellos se desenvuelven. Y como lo dijo Real, lastimosamente nuestras cárceles ya no dan para más y no existe ese factor controlador en la cual realmente el reo pueda salir a ser útil al país, lastimosamente. Y aquí en el documento que ustedes, ese es el documento que está en el chat, ese es el documento. Si se dan cuenta, dice que la pena de muerte en los artículos que dice que ha causado polémica es el derecho a la vida, es lo que estábamos interpretando con Flor. Dice, toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida. ¿Sí? En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, incumpliendo de la sentencia ejecutoria, dice. Se restablecerá la pena de muerte en los estados en los que ha abolido. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes. No se podrá pena de muerte a personas que en el momento de la emisión del delito tuvieran menos de 18 años. Es lo que decía la señorita. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto, ¿sí?, de la pena de muerte, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No puede aplicar la pena de muerte, mientras la solicitud esté pendiente de emisión ante autoridad competente. Si nos vamos a quedar enfocados aquí. Entonces vamos a hacer algo para poder seguir, porque ahorita estamos en la aristocracia. Después de la aristocracia, prácticamente venía la democracia. ¿Sí? Aquí vamos a quedarnos en lo que es la democracia, que prácticamente nosotros conocemos qué realmente es la democracia. ¿Sí? Les voy a dejar, voy a tratar la manera ahorita 7:32, voy a dejar hasta aquí la clase. Muy buena, muy dinámica. Hemos debatido, hemos dado unos puntos de Carol, no sé si quiere decir algo, perdone. Pues quería, sí, licenciada, solamente yo creo que con respecto a lo último quiero dar a mi punto de vista con respecto a la pena de muerte. Yo iba a decir de que una de las razones por las que yo creo que tal vez la pena de muerte no se ha activado es porque también es a conveniencia políticamente. Aunque usted en lo que estaba leyendo de la pena de muerte decía que no podía aplicarse por delitos políticos, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, ahí ejecutan a los políticos que son corruptos, ¿verdad? Por el hecho de que a causa de su corrupción han muerto otras personas. O sea, hay diferentes formas, considero, de poder quitar la vida, ¿verdad? No solamente con un arma, sino en el caso de los políticos, también la quitan con la corrupción, ¿verdad? De tantas personas que hoy en día mueren de hambre. Así es. Ese era mi punto de vista, pero no había escuchado esa parte
del artículo que usted mencionaba, que por delitos políticos no podía aplicarse la pena de muerte, ¿verdad? Pues ahora ya lo sé. Era mi punto de vista nada más, licenciado. Pobre Jimmy. Claro, claro. Bueno, mire, pues vamos a hacer algo, vamos a dejarlo ahí y en la próxima clase vamos a entrar con lo de la democracia. Pero voy a subir a la RAP ahorita, no lo he subido, voy a subir prácticamente, quiero que me den su punto de vista, pero eso sí, no solo que me den el punto de vista, lo que quiero es que ustedes, ya que tenemos el documento, de que lean el documento del Pacto de San José y que analicemos. Realmente lo que quiero es que me den el punto de vista del Pacto de San José, ¿sí? En las diferentes, así como lo vimos desde el inicio de las diapositivas, quiero que me den su interpretación. Con eso vamos a nosotros a tener un poco más de conocimiento, el por qué. Y quiero que lancen, que me den 5 preguntas, dentro de ahí como un cuestionario, que me lancen 5 preguntas, de lo que ustedes colocan dentro del Pacto de San José, ¿sí? Las preguntas ustedes son los que las van a dar según la lectura que tengan del Pacto de San José, ¿sí? ¿Sí? ¿Entendieron? Esa es la tarea, entonces, licenciada. Esa es la tarea de ahorita. Lo que entendimos, leemos el pacto, lo que entendimos y 5 preguntas. 5 preguntas, ajá. Y nosotros Respuesta, licenciada, disculpe. las 5 preguntas o nosotros las respondemos o se las dejamos como para que Las preguntas serían respondidas, ¿verdad? Sí, sería con su debida respuesta, ¿sí? Licenciada, otra pregunta. ¿Cuál es la hora ¿Es límite análisis para o porcentaje? entregar el documento? Les voy a dar un límite hasta las 9 de la... Bueno, a las 8 termina el curso, ¿va? Sí, a las 8 termina. Vaya, entonces les voy a dar hasta las 9. Les voy a dar una hora más. Dígame, hija. ¿Es un análisis o un comentario? No, usted va a ir a la lectura del Pacto de San José y prácticamente usted lo que va a hacer es que va a dar su análisis, pero el análisis no solo es de copiar y pegar, no, que quiero el análisis interpretativo con sus palabras, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el tema de la diapositiva? ¿Lo quiere, licenciada? Lo voy a dejar libre, como ustedes se sientan más cómodos. Me le pueden realizar una diapositiva y la pueden subir a la RAP, ¿sí? O sea que es con diapositiva, no es así como que en Word. No, lo dejé libre. Cuando hablo de libre, Wordman, cuando hablo de libre, usted me lo puede entregar en un documento de Word, me lo puede entregar en una diapositiva, me lo como yo quiera. No, como usted quiera, no, tampoco, porque capaz que me manda el Pacto de San José. No, tampoco me hacía referencia a eso. Sí, entonces prácticamente eso es lo que solicito. ¿Sí? Gracias, licenciada. ¿Se puede realizar a mano? Sí, sí. Licenciada en la asistencia. Esas se las voy a enviar hasta las 8. Licenciada, perdone, ¿usted abre un espacio en RAP? Ahorita lo voy a abrir, ¿sí? Va a decir porque yo todavía estoy yendo a compu todavía de niño. No, ahorita, bueno, entonces los espero el día miércoles, ¿oyeron? Por favor, y vamos a... ¿Qué pasó, hija? Fíjese, licenciada, que yo en RAR, en donde decía análisis, usted, donde decía tarea de la clase anterior, yo subí el análisis y la comparación entre monarquía y república, pero ahorita me estoy dando cuenta que usted abrió otro espacio para colocar ahí el análisis. ¿Vuelvo a subir el documento que ya le había subido? Sí, hija, vuelvo a subir. Sí, porque son tareas diferentes. Sí, es que como cuando yo me metí y lo subí, todavía no estaba creado, entonces lo subí ahí donde estaba. Ya estaba, pero como el sistema es que tiene, o sea, yo coloco la tarea, pero como está programada con su hora respectiva, yo fui bien clara en el chat y les dije que se iba a aperturar hasta las 11 de la noche y se iba a cerrar hasta el otro día de mediodía.
pero yo creo que no muy me Ah, con qué entendieron razón, algunos. muchas gracias. Ajá. Bueno, entonces los dejo trabajar. Ahorita les voy a aperturar la tarea, ¿oyeron? Y les mando Gracias. la asistencia al chat. Gracias, licenciada. Buenas noches, que descansen, muy buena clase, los felicito. Feliz noche. A usted, gracias. Feliz noche, licenciada. Noche, licenciado. Feliz noche, Noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.